Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, a ver, parece que están todos. Esperemos que se conecten. Estoy esperando que se termine de unir los demás compañeros y comenzamos, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, en principio estamos todos. Bueno, mi nombre es Marcelo Burgos, ¿sí? Yo voy a estar encargado de esta materia de Contabilidad 1 para ustedes, para el licenciado en Administración de Empresa. Los días de clase de la teoría van a ser los lunes y viernes, ¿sí? A las 6 de la tarde. Vamos a comenzar con la teoría, ¿sí? Los martes y jueves va a ser la práctica. Esta semana no hay clase de práctica porque queremos avanzar con la teoría, así cuando lleguemos a la primera clase de la práctica, que va a ser el próximo martes, en realidad el martes no, porque el martes el milagro, bueno, no hay clase, sería la primera clase sería el jueves, ¿sí? La primera clase sería el jueves, la parte práctica, salvo que ya vamos a hablar con los profesores a ver qué resolvemos por el tema de tampoco nos queremos atrasar bastante con el dictado de la materia. Por ahora me preguntaban en el grupo si estaba, que no se podían matricular, sí, porque desde ayer hemos suspendido la matriculación. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que corresponde a los chicos que hicieron la carrera, que hicieron la materia el año pasado. Entonces, para no generar confusión y pensar que ese es el material de estudio o es la guía de trabajo práctico, estamos reformulando la plataforma de la materia Contabilidad 1, así que bien la terminemos, ya va a estar a disposición, le vamos a pasar por el grupo, cuál es la clave, todo, para que se puedan matricular, ¿sí? Nosotros estamos por hacer una limpieza de la plataforma, vamos a sacar a todos los chicos, es decir, aquellos que están ahora acá presentes en estas clases y se han matriculado, van a tener que volver a matricularse cuando mandemos el mensaje de grupo, porque lo que hacemos es una puesta a punto, volvemos a comenzar desde cero y limpiamos todo para que quede una nueva clase, ¿sí? Esa es una nueva plataforma para el dictado del presente semestre. Es por eso que muchos mandaron mensaje ahí que les salió una leyenda, sí, efectivamente, no pueden por ahora matricularse. Entonces, ese es el motivo por el cual no pudieron. Entonces, la clase, teoría lunes y viernes desde las 6 de la tarde. La práctica los martes y jueves desde las 8 de la noche. Ahí va a estar a disposición de la contadora Roble y el contador Juárez, ¿sí? Es una materia bastante larga, ¿sí? Para un semestre, pero bueno, la idea es, nosotros vamos a dar, yo cuando dé la teoría les voy a ir planteando de cada unidad qué tema estamos viendo.
Esto no implica que los temas que no veamos, sobre todo en la primera unidad, porque hay muchos temas que con una lectura que ustedes hagan de esos temas, ya es suficiente, no es necesario por ahí agregar algún otro concepto o se le puede llegar a complicar en la comprensión del tema. Por eso es muy importante consultar la bibliografía e ir haciendo la lectura de aquellos temas, sobre todo de aquellos temas que no se den en la clase, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es apuntar y apoyando desde la teoría para la práctica. Entonces, por eso que hay temas que nosotros acá en la teoría que no vamos a dar, no porque no sean importantes, son importantes, pero consideramos que con la lectura que ustedes hagan de esos temas, ¿sí?, lo van a entender. Obviamente que si alguno en alguna clase de la teoría quieren preguntar, ¿sí?, quieren preguntar sobre alguno de esos temas, lo pueden hacer tranquilamente y nos sacamos las dudas, ¿sí? La regularidad de la materia, ahí obviamente se puede regularizar y promocionar. Hasta el año pasado eran 3 parciales. Estamos evaluando si incorporar un parcial más. Tiene una lógica esto de incorporar un parcial más para no acumular tanto tema en cada uno de los parciales. Y de esa manera ustedes focalicen en cada parcial los temas que entran y les resulte más sencillo o más comprensible al momento de estudiar, ¿sí? Es un poco la idea. Todavía no está determinado, pero bueno, son 4 parciales, cada 3 o 4 parciales no está determinado. Cada parcial tiene su recuperatorio. Es decir, si ustedes rinden el primer parcial y le va mal, yo quiera que no, pero si le va mal, tiene la posibilidad del recuperatorio. Si en el recuperatorio no aprueban el recuperatorio de ese parcial, ya quedan libres. Es por eso que es importante ir viendo la materia, ¿sí?, e ir consultando todas aquellas dudas que tengan. No dejen acumular temas porque después se hace muy difícil en el sentido de que usted quiere estudiar en tan poco tiempo mucho contenido. Entonces vayan leyendo y vayan preguntando todas las dudas que tengan, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, traten de vincular la teoría con la práctica. Es por eso que estamos diciendo acá que vamos a tratar de ir lo más parejo posible entre la teoría y la práctica, ¿sí? Para que ustedes puedan entender, cuando ven la teoría, puedan abocarse a la práctica. Por eso, traten de vincular los temas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegamos al final, parece, y no únicamente en esta materia, en cualquier otra materia, parece que tienen que volver a sentarse a estudiar todo como si fuera otra materia, y no relacionan los conceptos. Entonces, si ustedes van relacionando los conceptos, van vinculando los conceptos teóricos con la práctica, cuando llegan al final, más que estudiar, hay que repasar, ¿sí? Hay que volver a pegar una lectura y van a estar en condiciones de rendir el final. Es un poco la idea, ¿sí? Tanto, a ver, la teoría no es obligación estar presente, pero sí yo hago un seguimiento. ¿Qué significa esto? Y en la nota final, ¿sí?, cuando uno va evaluando, a ver, el alumno, no es lo mismo aquel alumno que estuvo en clase, que participó tanto en la teoría y la práctica, y aquel que no apareció nunca. Yo no puedo estar controlando si después vieron o no vieron la clase, ¿sí? En cambio, aquel alumno que se esforzó, ¿sí?, y capaz que le cuesta controlar, yo digo que no, capaz que le cuesta, y está ahí, a ver, la posibilidad de realizar o no. Entonces, bueno, podemos ver si tuvo una participación activa en la teoría y la práctica, tener algún mecanismo, ¿sí?, alguna consideración en la seguridad de la materia. Pero para eso, ¿sí?, a ver, yo necesito que, por eso le voy a pedir hoy que la primera clase, que a través del mensaje ustedes me pongan su nombre y su presente. Como la clase está siendo grabada, todo estos mensajes a mí me llega, yo después lo bajo y sé quién tuvieron presente, ¿sí? Obviamente, esto va a implicar también otra cuestión. La cuestión que esté presente, no únicamente tengo un hijo de su edad, tengo un hijo de 18 años, pone el presente y se va a tomar mate. Entonces yo lo que quiero, pongan el presente y a su vez prenda la cámara, ¿sí? Yo necesito que la cámara esté prendida, ¿sí?, para ver si realmente, si no va a decir, no, profesor, yo estuve en las 40 clases que usted dio, fíjese que yo puse presente y estuve.
Sí, estuviste, pero estuviste viendo La Casa de Papel, estuviste viendo otras cosas mientras yo te explicaba, y obviamente que así no vas a aprender, ¿sí? Eso es sabido. Entonces, una manera de poder saber que ustedes están ahí, ¿sí? Mientras uno da la clase, porque si no me da la sensación muchas veces que uno da la clase y está, a ver, ahora son 52 los alumnos, y son 52 sillas, ¿sí? Y los 52 se fueron y dejaron la silla ahí y se fueron, ¿sí? Entonces, bueno, y después uno quiere evaluar a ver qué pasó, por qué quedaron libres. Y bueno, lamentablemente esta cuestión de la virtualidad muchas veces pasa eso, que al no tener el aula, donde uno sí sabe quién va a la teoría y quién va a la práctica, en este caso, lamentablemente, la única manera de poder saber si están escuchando la clase es que ustedes prendan la cámara, ¿sí? Que prendan la cámara es la única alternativa. Entonces, una de las condiciones, tanto para la teoría como para la práctica, es que ustedes deben prender la cámara, sin el sonido, ¿sí? Porque por ahí el sonido sí puede interrumpir el desarrollo de la clase que vaya dando el docente. Entonces, condición, a ver, vuelvo a decir, en el caso de la clase de la teoría, no es necesario que estén presentes, no es necesario que estén presentes. Lo que puedes es ayudar al finalizar el cuatrimestre la situación académica de ustedes, ¿sí? Uno hace a ver, ¿qué pasó con este alumno? ¿Por qué, a ver, está ahí entre un 4 y un 3? A ver, veamos, a ver qué participación tuvo en el semestre, y bueno, y ahí sí nosotros vemos si tuvo o no tuvo participación, teniendo en cuenta que nosotros podemos grabar las clases y ver si estuvo si participó, si estuvo presente en función a la respuesta que dieron cada alumno en cada una de las clases. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Profe, Sí, Alejandra. yo quería decirle que de mi parte será imposible prender la cámara porque tengo rota ahora la cámara del celular y estoy sin computadora hasta el momento. Bueno, a ver, vuelvo a Alejandra, o sea, vuelvo a decir, o sea, ver de cómo solucionar eso, porque vuelvo a decir, en la teoría no es obligatoria la presencialidad, o sea, está presente en la clase, ¿sí? Pero en la práctica sí, y es necesario que tengan la cámara prendida, porque si no, vuelvo a decir, capaz que con toda buena fe vos estás sentada en la silla, en tu silla y no te retiras de la clase, pero muchas veces no lo podemos controlar. Entonces, es una condición para que den el presente en la práctica, en la práctica, sobre todo en las clases prácticas, que esté la cámara prendida, ¿sí? Es una condición de la presencialidad, aparte de dar el presente, que esté la cámara prendida, ¿sí? Es una condición importante. Y en la clase de la teoría, ¿sí? Vuelvo a decir, no es obligatorio tener la clase, entonces si ustedes quieren tener la clase, ¿sí? Es necesario que tengan la cámara prendida, ¿sí? Es necesario que tengan la cámara prendida. A ver, vuelvo a decir, en el caso particular de mi clase, para que si el día de mañana necesitan esa milésima de puntaje y nosotros podamos evaluar, ¿sí? En este dictado del semestre, le pueda ayudar, ¿sí? No es una cuestión de que queremos chumear nada, ¿sí? No sé qué otra pregunta quieren hacer. ¿Qué otra pregunta quieren hacer, chicos? ¿Ninguna? Bueno, yo voy a compartir ahora mi pantalla, vamos a comenzar con la clase. Como dije, es necesario que esté la cámara prendida, ¿sí? Y vayan poniendo el presente, ¿sí? Vayan poniendo el presente en cada una los mensajes, así me queda grabado, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la unidad 1. Dentro de la unidad 1, ya comparto la pantalla. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Bueno, cualquier duda que tengan, chicos, me pueden ir cortando, ¿sí? Me pueden preguntar. A ver, para poder entender o cualquier materia que ustedes tengan que estudiar, ¿sí? Y en particular la materia contabilidad, lo que tenemos que ver, ¿sí?
es tener en cuenta los conocimientos, o sea, los conocimientos previos que tienen ustedes, que traigan a esta materia, los valores y las capacidades. Cuando hablamos de conocimiento, ¿sí? Nosotros tenemos que, ustedes tienen que ir vinculando los conocimientos en general, porque eso le va a ayudar a entender muchas veces la contabilidad, ¿sí? Porque si no de otra manera, es como que estaríamos estudiando conceptos abstractos. Cuando hablamos de capacidades, las capacidades que tienen ustedes, ¿qué capacidad intelectual? La capacidad de interrelacionarse, ¿sí? La comunicación que existe. Por eso es importante ahora el grupo que hemos creado, eso también nos ayuda, ¿sí? A la comunicación, y ahí no tener vergüenza a las preguntas que podemos llegar a hacer, porque no todos sabemos todos. Entonces, para algunos puede ser una pregunta obvia y para otros no. Y en esa obviedad que puedan considerar algunos, muchas veces descubrimos nuevos conceptos, ¿sí? Y en relación a los valores de la ética, o sea, los valores tenemos que tener en cuenta la ética que tenemos cada uno y la responsabilidad social. Ya arrancando la primera unidad del programa, ¿sí? Dentro de la primera unidad del programa tenemos 7 puntos. A ver, el primer punto, actividad económica del hombre, necesidad, conceptos, clases, tanto como el punto 2, como el punto 3 y el punto 4, son puntos muy sencillos. Si ustedes estudian la bibliografía, ¿sí? Por eso no me quiero detener mucho tiempo acá. Si ustedes leen la bibliografía, se hace sencillo entender lo que, cuando hablamos cuáles eran las actividades del hombre y cuáles son las actividades del hombre, cómo nacen las actividades del hombre, por eso parte de la definición de necesidades, ¿sí? Los bienes económicos, ¿qué se entiende por bienes económicos? El intercambio de bienes y servicios. Si ustedes dan una lectura, por ejemplo, del libro de Rodríguez, Mario, Roberto, o cualquier otro libro que esté dentro de la bibliografía, lo van a entender el tema. Dentro de la unidad 1, lo que vamos a ver el punto 1.5, el punto 1.6, 1.7. No porque sea más difícil de entender, sino que hay algunas cuestiones que por ahí es importante comprender a qué nos referimos en estos 3 conceptos. Si entramos a definir ente desde el punto de vista económico, ¿sí? Entonces decimos, ¿qué es un ente? Y ahí puede surgir 3 definiciones desde el punto de vista que nosotros queremos definir. Si lo queremos definir desde el punto de vista gramatical, ¿dónde tenemos que buscar esta definición? Y lo tenemos que buscar en el diccionario. Si ustedes van y buscan el diccionario, a ver qué es un ente, la definición que le va a aparecer es todo lo que es, existe o puede existir, ¿sí? Tal cual, ese desde el punto de vista gramatical. Es decir, si ustedes buscan la definición del diccionario, lo van a obtener de esta manera. Ahora también hay una definición del punto de vista jurídico. Y obviamente, del punto de vista jurídico, tenemos 2 tipos de entes. Las personas humanas, que lo define el artículo 19 del Código Civil y Comercial, el nuevo, que entró a partir de agosto de 2015. Y también tenemos la definición de persona jurídica del artículo 141. Es decir que, del punto de vista jurídico, si tenemos que definir ente, va a depender si nos referimos a persona humana o nos referimos a persona jurídica. Del punto de vista de persona humana, el artículo 19, ¿qué habla? Habla de cuándo empieza a existir la persona humana. Y el artículo 19 habla que la persona humana existe desde el momento de la concepción. Y el artículo 141 habla de la persona jurídica. Y dice que la persona jurídica empieza a existir desde el momento de la constitución, o sea, el momento que se constituye la persona jurídica. Obviamente, cuando hablamos de persona jurídica, para que pueda existir una persona jurídica, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos dentro de persona jurídica, también debemos clasificarla, podemos tener personas jurídicas públicas o personas jurídicas privadas, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? Cómo esté constituida esa persona jurídica. Nosotros acá en la contabilidad lo que más nos interesa son las personas jurídicas desde el punto de vista privado, ¿sí? Y cuando hablamos de la persona jurídica del punto de vista privada,
por ahí más adelante vamos a ver la ley de sociedades comerciales, donde regula alguna de estos tipos de personas jurídicas privadas. Y el artículo 141 habla que la persona jurídica, ¿sí?, cuando nace la persona jurídica, al momento de la constitución. Hoy por hoy, para constituir una persona jurídica privada, o algún tipo de sociedad, cuando hablamos de un tipo de sociedad, es necesario constituirla con un solo socio. Yo puedo hacer lo que se llama la sociedad anónima simplificada con un solo socio, y lo que se llama la sociedad anónima unipersonal con un solo socio, ¿sí? Es decir, que ya no es necesaria la constitución de una persona jurídica privada, en este caso sociedad, con más de 2 socios, sino que con un socio se puede constituir una persona jurídica. Lo que sí hay que tener en cuenta, esto muy importante, que el patrimonio de la persona jurídica es otro patrimonio, ¿sí?, de las personas humanas o personas jurídicas que la hayan constituido. Es decir, que son dos patrimonios distintos. Es decir, si ustedes arman una sociedad, ¿sí?, por ejemplo, una sociedad anónima simplificada, una SAS que se llama, una sociedad de acciones simplificada, una SAS, y lo arman con 1 o 2 socios, esos socios tienen su propio patrimonio, que son patrimonios distintos al patrimonio de la persona jurídica. Son 2 patrimonios distintos. ¿Qué implicancia tiene esto? Y la implicancia que tiene es que si el día de mañana tiene algún problema legal y algún acreedor quiere reclamar a la persona jurídica, únicamente puede reclamar sobre el patrimonio de la persona jurídica. No puede reclamar deudas de la persona jurídica a los dueños de la sociedad, porque son 2 patrimonios distintos, ¿sí? Son 2 patrimonios distintos. Y si ahora entramos a la definición de lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista contable, ¿qué es desde el punto de vista de la contabilidad? Hay 3 elementos que van a integrar el concepto desde el punto de vista ente contable. Que lo constituye una persona, puede ser una persona humana, jurídica o un grupo de ella, ¿sí?, que tiene que tener un patrimonio y que ese patrimonio tiene que estar destinado para un fin, para la constitución de cierto fin, para el logro de cierto fin. Es decir, que tiene que tener 3, ¿sí?, 3 condiciones, tiene que reunir 3 características. La primera, debe estar constituida una persona, hablemos humano-jurídica, o un grupo de ella, y obviamente que posee un patrimonio destinado al logro de ese fin. Si no, no tenemos ente contable. ¿Qué se imaginan ustedes de qué ente contable, qué ejemplo de ente contable me pueden dar? A ver, Abigail. Una empresa puede ser. Una empresa, sí. Una empresa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra? Dayana. Un contador público. Depende. ¿Por qué, a ver, ¿por qué el contador público, Dayana? ¿De qué depende? Si trabaja para la parte privada o para la parte A ver, pública. si el estudio contable del contador público, sí es un ente, está bien. ¿Por qué? Porque es una persona humana, tiene un patrimonio y tiene ese patrimonio destinado a lograr algo, ¿sí? Ángela, ¿qué otro ejemplo puede ser? Ángela Gutiérrez. Alex Alderete, ¿qué ejemplo puede ser? ¿Una pyme? Pero más, a ver, más específico, no tan genérico. Una pyme está dentro de empresa, ¿sí? A ver, algo que no sea empresa. Relacionarlo con algo que ustedes hayan visto. Una sociedad. ¿Quién habló ahí? ¿Antonera? ¿Qué cosa? A ver, ¿a qué te refieres una sociedad? A ver, una sociedad también puede ser una empresa. Nos olvidemos de las empresas. Encaremos por otro lado, porque si no, es como nos da la sensación que ente contable únicamente puede ser las empresas. Y no.
sea, a ver, Una fundación. si tenemos en cuenta los 3 requisitos, ¿sí? ¿Cuáles son los 3 requisitos? Que si una persona humana, jurídica, un grupo de ella, que tenga un patrimonio, ¿sí? Y que ese patrimonio esté destinado al logro de un cierto fin. Ahí estaríamos dentro de un ente contable que sería necesario, ¿sí? Para llevar la información de la contabilidad. Bueno, ¿cuál podría ser? Sabrina. Un estudio jurídico, profe. Y estaríamos dentro del estudio contable. Otro, miren alrededor suyo, no se queden con eso. Hay mucho más para que puedan entender que también deberían llevar contabilidad. ¿Qué otro? Una fundación. Una fundación, ¿sí? Una asociación, puede ser. Igual. A ver, ¿qué tipo de asociación? Vamos más concretamente. ¿Qué tipo de asociación? A ver, puede ser algún club de fútbol, puede Un ser. club de fútbol. A ver, bien, el ejemplo, un club de fútbol. ¿Está constituido por personas o grupos de ellas? Sí, porque están los socios de ese club. ¿Tiene un patrimonio? Sí, tiene un patrimonio, ¿sí? ¿Tiene un fin que quiere lograr? Y sí, ¿cuál es el fin que quiere lograr? Una cuestión social, una cuestión deportiva que tiene ese club, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo? La Asociación Rural Argentina. También. ¿Qué otro ejemplo? El hospital puede ser, profe, también. El hospital también, tal cual. ¿Sí? El hospital también. Reúne los 3 requisitos. Sí. ¿Cómo? No escucho. La municipalidad. La municipalidad también. Perfecto. ¿Qué otro? ¿Qué otro, chicos? Una escuela, me dicen acá, también. La escuela también. ¿Qué otro ejemplo? A ver, mientras reúnan los 3 requisitos, por eso es importante cuando hablamos, fíjense que es muy diferente a lo que son las otras 3 definiciones que dimos de ente, desde el punto de vista gramatical y desde el punto de vista jurídico y contable. Cuando hablamos del contable, ahí tiene que reunir las 3 características que le acabo de decir, que tiene que ser una persona humana, una persona jurídica, un grupo de ellas, que tiene que tener el patrimonio, ¿sí? Porque si no lo tiene, es difícil que pueda conseguir ese logro que quieren obtener, ¿sí? Es muy importante. Por eso son las 3 características que tienen que reunir. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Continuamos? Sí, profe. Bueno. Continuamos. Bueno. Veamos. Ahora entramos a ver lo que es Hacienda. A ver, acá en este caso, cuando hablamos de Hacienda, también hay 3 elementos, ¿sí? Pero ya hablamos, en este caso, que este tipo de ente, ¿sí? A distinto de lo que vimos en las otras 2 definiciones, están destinados sobre todo a una actividad económica. ¿Cuáles son los elementos? Son muy parecidos, son los mismos elementos que acabamos de ver, ¿sí? Cuando vimos el ente contable. Elemento personal, elemento material objetivo, cuando hablamos del elemento material objetivo, estamos hablando del patrimonio, ¿sí? El patrimonio de la empresa. Y el tercero es que esa actividad administrativa que lleva adelante las personas que forman la hacienda, ¿sí? Puedan, con esa actividad administrativa, puedan alcanzar los objetivos del ente. Es decir que acá tienen que reunir 3 elementos. El elemento personal, ¿qué significa esto? Que tiene que estar constituido por, ¿sí? Una persona humana, por persona jurídica o por un grupo de ellos. Tiene que tener un patrimonio, ahí cuando hablamos del elemento material objetivo, tiene que tener el patrimonio.
y haciendo esa actividad administrativa y destinando el patrimonio, ¿sí?, se puede llegar a alcanzar los objetivos por el cual se ha creado ese ente. Entonces, cuando hablamos de Hacienda, tenemos que tener en cuenta estos 3 elementos para su constitución, para entender a qué nos referimos cuando hablamos de Hacienda. La clasificación, ¿qué tipo de Hacienda podemos conocer? Depende del fin del ente, ¿sí?, derogación o consumo, o de producción. ¿Qué significa esto? Que hay actividades, ¿sí?, que hay entes que directamente lo que realizan, ¿sí?, lo que están realizando, son actividades o son entes que el fin principal es el fin de consumo. Otro es de producción. A ver, el de producción, podemos tener varias empresas, o las empresas agropecuarias, o las empresas industriales, ¿sí?, donde llevan a cabo transformaciones de bienes para conseguir otros bienes, que en definitiva, luego esos últimos bienes que se consiguen pueden ser destinados al consumo. ¿Qué otro tipo de clasificación de Hacienda podemos tener? Si miramos la condición jurídica de quiénes son los dueños, ¿sí?, de esa Hacienda, puede ser pública, privada o mixta. Pública, ¿qué significa pública? Podemos tener el Estado, la municipalidad, el Estado nacional, el Estado provincial. Privadas, las sociedades o asociaciones o fundaciones, como ustedes me dieron el ejemplo, o mixta. ¿Qué significa? Significa mixta, que parte de la privada, ¿sí?, y parte interviene en el Estado. Entonces, ¿hay empresas mixtas? Sí, en el país hay empresas mixtas, donde uno de los socios es el Estado y los restantes de los socios, ¿sí?, son empresas particulares. De acuerdo a cómo esté constituido el órgano de administración de esa Hacienda, puede ser un órgano autónomo de una sola persona en forma independiente, o puede estar constituido, ¿sí?, o el órgano puede estar constituido en forma dependiente de varias personas. En este caso estamos hablando de pequeños o de pequeñas sociedades, y acá sí estamos hablando, ¿sí?, de sociedades como la Hacienda Pública, el Estado, es decir, el Estado nacional o provincial, la sociedad anónima o asociaciones civiles. Y la última clasificación es cómo está diseñado y distribuido el trabajo dentro de esa Hacienda. Puede ser, cuando ustedes vieron principio, justamente ustedes van a ser licenciados en administración de empresa, tiene aquella distribución que se hace en función simple, cuando usted diseña el organigrama, lo hacen en forma sencilla, o lo pueden hacer mucho más compleja, ¿sí? Obviamente que la complejidad que ustedes diseñen el organigrama va a depender también del tamaño de Hacienda que estén evaluando. De esta manera, hemos visto los distintos tipos de clasificación de Hacienda que puede tener, o que puede haber, mejor dicho. Y ahora pasamos a la definición de empresa. Si nosotros vemos y comparamos la definición de empresa con la definición de Hacienda, vuelvo para atrás, la definición de Hacienda, vuelvo a la filmina para atrás, así ustedes la ven. Vamos a ver dónde está la anterior filmina. Acá está la definición de Hacienda. Se la dejo medio segundo para que ustedes la lean y de forma inmediata me digan qué diferencia hay con la definición de empresa. Esa es la definición de Hacienda. ¿Puedo cambiar de filmina, chicos? Sí, pero Bueno, vamos a la definición de empresa. Y le dejo la definición de empresa. Así empezamos a discutir.
¿Cuál es la diferencia principal, la principal diferencia entre empresa y hacienda? ¿Cuál es la principal diferencia? Puede ser que la hacienda solamente tiene el fin de lograr el fin del ente, y la empresa tiene, o sea, su fin es lograr beneficios económicos. Más que beneficio económico, más específicamente, ¿cuál es el fin? Más específicamente. No digo que esté mal, está bien encaminado. Bueno, mediante logrando esos beneficios económicos, lograr sus objetivos, ¿sería? No. ¿No? Como que adentro de la empresa está la hacienda. Sí, a ver, por ahí, pero a ver, no está tan mal lo que acaba de... ¿No? ¿Cómo? La creación de riqueza. A ver, en general las haciendas, ¿sí? Generan riqueza, pero desde el punto de vista económico también transforman riqueza. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Yo no digo yo no digo que esté tan mal lo que están diciendo, pero tiene que ser más específico. Tiene que ser más específico. La diferencia... Puede ser que Sí, decime. la empresa logra sus objetivos teniendo en cuenta la responsabilidad social. Sí, pero hay algo más específico. Por eso, lean la definición de empresa y lo tienen que encontrar. Lo tienen que encontrar. Coordinar sus distintos factores. También en Hacienda también lo hace. Sería que coordina sus objetivos y también, digamos, a las La personas finalidad. que forman parte de la empresa. En Hacienda también. ¿Sería la producción, profe? En O sea, la Hacienda, creación de riquezas. en la Hacienda también se da. Es más específico. Alcanzar los objetivos del ente. ¿Es toda organización con fin de lucro? ¿Qué significa con fines de lucro? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Martín, María Luz, profe. A ver, María Luz, ¿a qué te referís con toda organización con fines de lucro? ¿Qué significa fines de lucro? ¿Qué significa? La obtención de la ganancia. Bien, ahí vamos. Si ustedes ven la definición empieza diciendo, es toda hacienda, ¿sí? Empieza diciendo, pero acá dice producción o lucrativa, ¿sí? Pero a esto le agrega, si bien acá decía creación de riqueza, pero acá hay algo muy importante que está hablando con el fin de lucro. Toda empresa, cuando hablamos de empresa, ¿sí? A diferencia de Hacienda, la empresa sí o sí quiere obtener un fin de lucro, quiere obtener una ganancia, ¿sí? En cambio, ¿a qué quiero llegar a esto? Por ejemplo, ¿todas las empresas son Hacienda? Sí. ¿Todas las haciendas son empresa? ¿Qué opinan? ¿No? No. No, tal cual. No todas las haciendas persiguen un fin de lucro, o sea, un fin de obtener una ganancia. No todas. ¿Sí? Aquellas, ahí es donde estamos la diferencia, ¿sí? Aquellas que quieran obtener una ganancia, estamos hablando de una empresa. Entonces, cuando tenemos que diferenciar entre la definición de empresa y hacienda, el concepto fundamental, ¿sí? Está dado que la empresa lo que quiere es obtener un fin de lucro, una ganancia, como dijeron ahí, ¿sí? A ver, porque hay muchas haciendas también
que también crean riqueza desde del punto de vista social, ¿sí? Está creando una riqueza, pero no tiene un fin de lucro de obtener una ganancia para los socios. En este caso, los dueños de las empresas, a ver, cuando los dueños de las empresas, imagínense ustedes como dueños de empresa y quieren constituir una empresa, ¿sí? Lo van a constituir, ¿para qué? Para obtener un lucro. Ese lucro está representada por la ganancia que quieren obtener, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre hacienda y empresa. ¿Y acá se lo está diciendo? ¿La empresa es hacienda? Sí es una hacienda, una empresa, ¿sí? Pero esa hacienda se transforma en empresa si su fin principal es obtener un lucro. Si no, no es una empresa. Es una hacienda, ¿sí? De los distintos tipos de clasificación de hacienda que hemos visto. Ahora, si esa hacienda tiene la finalidad de obtener una ganancia, un fin de lucro, ahí sí estamos hablando, ¿sí? Ahí sí estamos hablando de una empresa. ¿Pregunta, chicos? Profe, ¿cuál sería una hacienda que no busca obtener fines de lucro, por ejemplo? Una asociación. Una fundación. Una fundación. Exactamente. Un gremio, un sindicato. Miren todos los ejemplos que tienen. Pero a ver, uno dice la fundación, la asociación, y hablamos de creación de riqueza, a ver, y sí, o sea, las fundaciones y la fundación, la asociación, se crearon para algún fin, ¿sí? Tiene un objetivo. Está bien, si hablamos del punto de vista de riqueza económico, de ganancia, no fueron creados para eso la fundación y la asociación, ¿sí? En cambio, las empresas sí. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Bueno, seguimos. Cuando hablamos también de las empresas, hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta 3 conceptos. ¿Cómo están conformados los órganos administrativos? Que en este caso, ¿sí? Tenemos 5. El capital, ¿sí? Tenemos el capital económico, el jurídico y contable, y la función de la administración desde el punto de vista económico. Si empezamos a ver los órganos administrativos de una empresa, nos podemos encontrar el primero, por aquel órgano volitivo. ¿Cuál es el órgano volitivo? El órgano volitivo es el órgano principal, aquel que resuelve o establece, ¿sí? La función, o mejor dicho, los objetivos principales de las empresas. Es decir, si uno constituye, por ejemplo, uno constituye una empresa, una sociedad comercial en este caso, una empresa, ¿y quién sería el órgano volitivo? El órgano volitivo es la asamblea de los socios. Ellos son los que determinan cuál es el camino, cuáles son los objetivos de la empresa, ¿sí? Ellos a través de una asamblea van a determinar cuáles son los objetivos, la estrategia, la planificación de esa empresa para poder llegar a obtener el logro, en este caso, el objetivo que es obtener un fin. Ese fin es un fin de lucro, una ganancia. ¿Y cómo obtener la mayor rentabilidad posible? ¿Eso quién lo define? Eso lo define este órgano, el órgano volitivo. Pues no son ellos los que lo van a comunicar a todas las empresas. El órgano volitivo se lo comunica a los directivos, ¿sí? Por ejemplo, al directorio o al gerente general de una empresa. O si hay varios gerentes, a los distintos gerentes generales de la empresa. Y ellos son los directivos, ¿sí? Los directivos de la empresa son los que le bajan en forma más detallada los lineamientos a las distintas personas que van a llevar adelante las tareas necesarias para cumplir los objetivos que definió el órgano volitivo, ¿sí? Después, obviamente, para ver si se está cumpliendo lo que se estableció, va a haber alguien que tiene que controlar. Porque si no se está cumpliendo, no se están llegando los objetivos, hay que establecer medidas correctivas para mejorar el camino que está transitando la empresa. Y después tenemos también asesores, que pueden ser asesores internos o asesores externos.
Esos son los distintos órganos administrativos que nos podemos encontrar en una empresa. Pueden haber otros, pero estos son los principales con los cuales ustedes se pueden encontrar. Cuando tenemos que definir el capital, del punto de vista jurídico, contable y económico, del punto de vista económico es un concepto mucho más amplio que nos referimos a todos los bienes económicos que tiene la empresa. Todos los bienes económicos que tiene la empresa. ¿Sí? Cuando hablamos del punto de vista jurídico, el punto de vista jurídico estamos hablando de aquel capital, ¿sí?, que figura en el estatuto. Es decir, cuando uno redacta el estatuto de una sociedad, de una asociación, de una fundación, todo ente jurídico privado nace con un capital inicial. Ese capital inicial, ¿sí?, es el capital del punto de vista jurídico. Cuando hablamos del punto de vista del capital, del punto de vista contable, estamos hablando en definitiva del patrimonio neto. Definición que vamos a ver más adelante. Pero esos son los tres conceptos que tienen que tener en cuenta del punto de vista capital. Y cuando tenemos que hablar de la función de la administración económica, tenemos aquellas actividades que están relacionadas con toda la gestión que hace la empresa. Es decir, todas las actividades necesarias que la empresa tiene que llevar adelante para poder llegar a conseguir el objetivo principal que tiene la empresa. Obviamente que después otro de los controles principales, ¿sí?, perdón, otra de las actividades principales de función está la de control, que va a ir monitoreando las actividades de gestión para ver si todas las gestiones que se están realizando están en función a lo que se planificó, ¿sí?, a los lineamientos que el órgano volitivo en su momento estableció. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Ya se fueron todos? ¿Ya lo veo aburrido? No, profe. No, profe. ¿Sigo? ¿No hay ninguna pregunta? No, profe, siga. Bueno. Vamos a la clasificación de las empresas. Tenemos, de acuerdo al objeto de la empresa, la podemos clasificar de producción, vuelvo a decir, ejemplo que vimos recién, empresas industriales, empresa agropecuaria, empresa ganadera, agrícola, etcétera, ¿sí? También tenemos de servicios. ¿Qué ejemplo de empresa de servicio me pueden nombrar ustedes? ¿Qué empresa de servicio podría ser? A ver Salud, si transporte. Los que dan servicio de enfermería puede ser también. Bien, servicio de enfermería. ¿Qué otro servicio? La Veloz del Norte. De la luz, el A ver, la gas. Veloz del Norte, ¿qué servicio presta? De transporte. De transporte, muy bien. Bien. De acuerdo a la capacidad económica de las empresas, esto es muy importante porque está regulado por distintas normativas. Tenemos pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. A ver, ¿de qué depende que la podamos clasificar según el tamaño? Depende de una resolución, ¿sí? Hay una resolución de que establece el gobierno nacional y esa resolución establece 3 ítems. El promedio de las ventas de los últimos 3 años, la cantidad de empleados que tenga y también habla del activo que tenga. Ya vamos a ver qué es el activo, más adelante vamos a ver la definición de activo. En función a esos 3 parámetros, podemos establecer si esa empresa es una empresa pequeña, si es una empresa mediana o es una empresa grande. ¿Cuál es lo importante de la clasificación? Que hay distintas leyes, tanto impositivas, laborables, que establecen beneficios para aquellas que son pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Obviamente que depende, ¿sí?, cómo se hace esta clasificación, con toda la información que tiene la AFIP, porque uno hace declaraciones juradas,
hace declaración jurada de ventas, hace declaración jurada de los empleados que tiene, y la AFIP tiene toda esa información. Entonces, en determinada época del año, la AFIP le comunica a ustedes, o a la empresa, mejor dicho, qué tipo de estructura es su empresa. Y en función a ese tipo de estructura que la empresa va a tener cierto beneficio. ¿Qué otra clasificación podemos tener? De acuerdo a quién sean los dueños de esas sociedades, ¿sí? De esas empresas. Podemos tener sociedades nacionales. ¿Qué significa esto? Que todos los dueños de las empresas son socios con residencia en Argentina, son nacionales, socios, y aquellas empresas extranjeras, ¿sí? Obviamente, donde los socios son los dueños de esas empresas, son del exterior. Y la última clasificación, estamos hablando de la propiedad del capital de la empresa. ¿A eso a qué nos referimos? Un poco lo que vimos anteriormente. Puede ser pública, cuando hablábamos de Hacienda o de ente, decíamos que puede ser pública, es decir, el Estado Nacional, ¿sí? Puede ser privada o puede ser mixta. Bueno, ¿preguntas aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Gracias, Melissa, por responder. Seguimos. Acá vamos a mostrar el esquema de distintos tipos de empresas para cerrar la unidad 1. ¿Sí? Con esto cerraríamos la unidad 1. Empresas, ¿cómo serían las operaciones de la empresa comercial? Comienza comprando. ¿Sí? Cualquier empresa comercial, ¿qué hace? Compra los bienes para luego que vender los bienes que compró. ¿Sí? Compra los bienes, lo vende, luego, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cobrar lo que vendió y por último paga lo que compró. ¿Sí? Obviamente, a ver, la mayoría de las empresas, tanto comercial o las que veamos después, tratan de que, esto es muy importante, se lo digo a ustedes, ¿sí? Si el día de mañana ustedes tienen que asesorar o tienen una empresa, siempre tienen que tratar que el plazo de cobranza, es decir, los días que tienen para cobrar, sean, ¿sí?, menores, ¿sí?, a los días que tienen que pagar a los proveedores. Este es sencillo. Si no, ¿con qué plata le pagan? ¿Qué significa esto? Si ustedes, por ejemplo, día a cobrar son 30 días, ¿qué tienen que lograr? Y pagar a los proveedores después de los 30 días. ¿Sí? Tengo que tratar de pagar a los proveedores, por ejemplo, a los 40 días. Si no, ¿con qué plata le pagan? Está bien, ustedes están comenzando una actividad con un capital inicial. Pero ¿qué pasa si ese capital inicial, si no es lo suficiente para que la empresa empiece a crecer? Entonces, si ese capital no es suficiente para que la empresa empiece a crecer, una de las alternativas sería esta: que el periodo de cobrar lo que vendemos sea inferior al periodo que tengamos que pagar lo que compramos. Entonces, de esa manera ustedes van a poder ir creciendo. No sé si me entendieron. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Seguimos. Si vamos a una empresa de servicio, la situación es similar. Tenemos que comprar el insumo, tenemos que prestar el servicio, tenemos que cobrar el servicio y luego tenemos que pagar todos los insumos o servicios de tercero que hemos contratado. Es decir, que la empresa de servicio, en su funcionamiento, en las operaciones que interviene, es muy similar a las empresas de comerciales. En cambio, las empresas industriales, acá se agrega, ¿sí?, otras actividades.
tenemos que comprar los insumos, ¿sí? Todo lo que sea necesario para producir, hacer la producción. Luego de hacer la producción tenemos que vender lo que hemos producido, luego tenemos que cobrar lo que hemos vendido y después tenemos que pagar, ¿sí? Todos aquellos factores que intervinieron en la producción. Acuérdense que acá hay factores, ¿sí? Factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? Tenemos el factor humano, los factores de insumo, las maquinarias. Todos esos factores son los factores de la producción. Todos esos factores intervienen en esta caja. Es decir, acá la producción transforma todos estos factores para que salga un bien. Y ese es el bien que se va a destinar a la venta. Una vez que se vende, se tiene que cobrar y cuando cobramos tenemos que pagar nuestras obligaciones. ¿Quedó claro? Profe, ¿cuál era la anterior de esa actividad? ¿Cómo? ¿Qué actividad hacía la empresa anterior a esta? La de servicio. La anterior de Ah, servicio. sí. Era ¿Sí? igual a la comercial, ¿no? Exactamente. La de servicio es muy similar a la actividad comercial, ¿sí? En cambio acá la industrial, ¿cuál se agrega? Se agrega un elemento muy importante, una actividad muy importante que es la actividad de producción, ¿sí? Donde intervienen los distintos factores de la producción, ¿sí? Que nosotros hemos adquirido para poder conseguir un nuevo bien. Ese bien que se consigue lo tenemos que vender, después lo tenemos que cobrar y con lo que obtenemos de la cobranza tenemos que cumplir nuestras obligaciones, ¿sí? Actividad extractiva como el petróleo, la minera, toda aquella actividad que significa una actividad extractiva. Acá pasa lo mismo. Es muy similar a la actividad industrial, ¿sí? Tenemos que comprar todos los insumos, luego tenemos que la venta, acá decimos la venta de piedra, ¿sí? Pero cobramos y pagamos. Es muy similar a la actividad industrial. La actividad agropecuaria pasa algo similar. Tenemos toda la actividad que hace propiamente la actividad agropecuaria, ¿sí? La labranza, tenemos que hacer la siembra. Bueno, ustedes que son de la zona lo conocen mejor que uno, ¿sí? Luego vendemos los productos cosechados, tenemos la cobranza y tenemos que pagar todos los insumos que han intervenido en este proceso, ¿sí? Si no, no Profe, ¿puede vamos... volver un ratito al cuadro anterior si le saco una foto? Ahí está. Está listo. Bueno. Es muy similar a la anterior actividad, ¿sí? Es muy similar. Lo único que va cambiando acá en relación a cada una de estas actividades, al tipo de actividad que va a desarrollar acá adentro, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la unidad 1. Si le muestro la filmina de qué comprende la unidad 1, para que el que avisa no traiciona, dice. A ver, ¿qué vimos nosotros? Se lo marco. Nosotros vimos, en la clase de hoy vimos estos 3 conceptos. Faltan estos 4. Sí, faltan esos 4. Faltan esos 4. ¿Cómo aprende estos 4 temas? ¿Qué hay que hacer? Leer. ¿Sí? Ustedes tienen que leer la bibliografía. A ver, el hecho que no lo demos acá en la clase de hoy no significa que no se pueda llegar a evaluar en un final o en algún parcial, ¿sí? Ustedes tienen que leer. En la clase de hoy vimos estos 3 temas, ¿sí? Desarrollamos estos 3 temas, porque son temas... El que avisa no traiciona, dice. Son temas que... Disculpe, profesor, alguien tiene prendido el micrófono.
Chicos, Felipe dio la nueva cosa. ¿Qué? Voy a comprar con la moneda. ¿Viste? Voy a comprar con vos. Decile a David. Melissa, tenés prendido el micrófono. Ay, perdón. bueno, seguimos. Así es, el que avisa no traiciona. Bueno, esos temas lo tienen que leer ustedes, ¿sí? Es obligación que ustedes lo lean para entender. Vuelvo a decir, en alguna clase, en la próxima, que ustedes quieren hacerme alguna pregunta de estas unidades, de estos puntos de estas unidades, lo pueden hacer, ¿sí? Profe, si ya está en la plataforma, módulo, Esto, ¿qué cosa está en la las plataforma? unidades, No, esto la tienen unidad. que buscar de la bibliografía de los libros, ¿sí? En la plataforma no podemos subir libros. Profe, ¿y no ¿De puede qué libro? pasarnos los nombres de los libros que tenemos que buscar o Sí, sí, algo? ahora, Porque por eso no... cuando esté habilitada la plataforma, ahí está el programa, y dentro del programa está el material que tienen que leer para cada uno de ellos, ¿sí? Ah, y Sí, era sí. que usted dijo que no se podían matricular todavía. No, por eso, cuando se pueda, por eso dije, cuando esté habilitada la plataforma, ahí va a estar disponible el programa, ¿sí? Y ¿Cuándo el será que se programa, habilita? ¿cómo? ¿Cuándo será que se habilita? Y estamos trabajando en eso, Ah, bueno. Estamos trabajando en eso. Bueno, pregunta, chicos. No, profe. De mi parte, por lo menos no, profe. No, profe. No, profe. Bueno. La ¿Qué clases unidad son 2, lunes y jueves, profe? ¿cómo? Lunes y jueves tenemos. No te entiendo, Alexi. Lunes y jueves tenemos la contabilidad 1, ¿verdad? A ver, ¿vos ingresaste tarde, Alexi? Sí, yo ingresé, creo La que tarde clase, como 20 minutos. bueno, eso apenitate de ser puntual porque si no respondo preguntas que esto es como cualquier clase, si no es como que abrimos el aula y el profesor ya avanzó, ¿sí? Abrimos la puerta del aula y el profesor avanzó, entonces tratemos de ser respetuosos con los restantes, ¿sí? Las clases de la teoría es lunes y viernes de 6 a 8 de la noche, ¿sí? Y la clase prácticas los martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Bueno, vamos a ver parte de la unidad 2. Pregunta, chicos, de la unidad 1. No, profe. Ninguna. Bueno, vamos a ver parte de la unidad 2. ¿Qué vamos a empezar? ¿Qué vamos a arrancar viendo? Vamos a ver esto. Bueno, vamos a ver el tema de la obligatoriedad de llevar la contabilidad. ¿Quién está obligado a llevar la contabilidad? Es así que el Código Civil y Comercial, en su artículo 320, establece aquellos sujetos obligados, aquellos sujetos voluntarios y aquellos que están exceptuados de llevar la contabilidad. Esto es muy importante porque el día de mañana ustedes cuando ejercen la profesión y tengan que asesorar, es importante saber esto, ¿sí? Para ver si esa empresa está cumpliendo con el Código Civil y Comercial. Vamos primero con los sujetos obligados. ¿Qué me dice el Código Civil? Todas las personas jurídicas privadas, sociedades comerciales, fundaciones, asociaciones, clubes, todo lo que ustedes se imaginan, todas las sociedades jurídicas privadas tienen que llevar contabilidad, ¿sí? Es obligatorio, son sujetos obligados a llevar la contabilidad. ¿Quién más? Las personas humanas, pero ¿qué personas humanas? Aquellas, acá me lo está definiendo,
aquella que realice una actividad económica organizada, o sean titulares de una empresa, ¿sí? O de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio. A ver, este artículo en forma tácita me está diciendo cuáles son los sujetos obligados. Las personas jurídicas privadas, todas, no quedan dudas. Ahora, cuando hablamos de la persona humana, ¿sí? Ya lo hemos vinculado con aquellos que están exceptuados, hablan que si lleva una actividad económica organizada, ¿sí? Tienen que llevar libro de contabilidad, tienen que llevar a cabo la contabilidad. Que si son titulares de empresas o establecimientos de alguno de estos tipos de actividades, también tienen que llevar la contabilidad, ¿sí? Después el mismo código me habla de quién son los sujetos voluntarios. A ver, aquellos que no están obligados a llevar contabilidad, pero que optaren de llevar, es necesario solicitar su inscripción, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, algunos que no estén obligados quieren llevar la contabilidad, ¿lo puede hacer? Sí, pero para que tenga fuerza legal, ¿sí? Para que sea un medio de prueba sus libros, es necesario que esa autorización esté inscrita en el registro público de comercio. ¿Por qué? Cuando nosotros inscribimos en el registro público y pedimos autorización de llevar adelante los libros contables, lo mismo son lo que uno le llama son rubricados. Es decir, que le ponen un sellito a todas las hojas, ¿sí? Donde deja constancia que esos son los libros que va a llevar esa persona. Después están los sujetos exceptuados. ¿Y qué? El primer artículo, ¿qué me dice? El primer inciso, los profesionales liberales. Es decir, los contadores, los licenciados, los abogados, los médicos, etc. Ellos no tienen que llevar contabilidad. ¿Lo pueden hacer? Sí. Si están decididos a hacerlo, entran como sujeto voluntario. Como entra como sujeto voluntario, tiene que pedir su autorización en el registro público de comercio. Y vean esto, persona humana que realiza actividades agropecuarias y conexas, pero que no estén llevadas como si fuera una empresa. ¿Qué diferencia hay con este tipo de definición como sujeto obligado? Porque acá en Argentina se da mucho, ¿sí? Sobre todo en actividad agropecuaria, pequeña familia que tienen su, ¿sí? finca y llevan adelante una actividad agropecuaria. Pero el hecho de que esas personas humanas en su finca tengan una pequeña unidad de negocio no los obliga a llevar libro de contabilidad, siempre y cuando no esté organizada como una empresa. Obviamente, si soy una persona humana y tengo 200 hectáreas, tengo 300 cabezas de vaca, bueno, eso ya es una empresa. Ahí sí la tengo que llevar en forma obligada mi contabilidad. Pero también, ¿qué quiso establecer el Código Civil y Comercial con esta situación? Dejar afuera, ¿sí? Aquellas pequeñas unidades de negocio, generalmente domésticas, y dejarla afuera de la obligatoriedad de llevar libros, ¿sí? A esos tipos de actividades agropecuarias se refiere con este tipo de inciso. Y a su vez, habla también a aquellas personas humanas que por el volumen de las operaciones, ¿sí? Que lo va a determinar cada jurisdicción, cada provincia, también está exceptuada. ¿Qué quiere llegar a esto? Obviamente que no está organizada como empresa. Si yo tengo una despensa, ¿sí? No tengo la obligatoriedad de llevar mi libro contable, porque son pequeñas unidades de negocio que en función al volumen de las operaciones, de las ventas que tiene esa despensa, no nos obliga a llevar libros contables. ¿Se entiende la diferencia entre sujetos obligados, sujeto voluntario y sujetos exceptuados, chicos? Sí, profe. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna otra pregunta?
No, profe. Profe, por ejemplo, en el campo, hablando del tema del campo, que Sí. las ventas de compra y venta de cereales, a veces piden, por ejemplo, escuchaba una vez, para poder venderlos a los camiones, por ejemplo, de poroto, que tengan guías y todas esas cosas. Para esas cosas tienen que estar inscriptos, ¿verdad? Lo que pasa es que eso es una cosa distinta, eso es desde el punto de vista impositivo. Desde el punto de vista impositivo, sí, a ver, del punto de vista impositivo, la despensa tiene que hacer una factura. ¿Sí? Como decís vos, pequeña unidad de negocio, ¿sí? Capaz que tienen y cosechan poroto, siembran y cosechan poroto. Sí, son pequeñas unidades de negocio, son familias, o sea, en ese caso, tienen que tener, como decís vos, una guía, tienen que emitir la factura, etc. Pero, ¿sí? Eso, el hecho de que emite una factura como la de despensa, desde el punto de vista impositivo, del punto de vista contable, están exceptuados de hacer asiento contable, de hacer registración contable. A eso nos referimos. ¿Sí? Bueno, profe, muchas gracias. No, de nada, Marinela. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por eso, muy buena la pregunta de Marinela, porque si no, después el día de mañana ustedes van a decir, no, el profesor me dijo que yo no tengo que darte una factura. No, a ver. La contabilidad es, del punto de vista contable, es la registración contable, ¿sí? Registrar las operaciones. Cuando hablamos de la contabilidad, nos estamos refiriendo a la posibilidad de registrar las operaciones en un libro contable, ¿sí? Pero desde el punto de vista impositivo, cualquier negocio tiene que cumplir con las leyes impositivas. Eso sí, vuelvo a decir, una despensa tiene que dar una factura y lo tiene que hacer. Tiene que estar inscrita como monotributo, tiene que emitir su factura, sí. Ahora, esa despensa está obligada a llevar asiento contable, a hacer registración contables. No, a eso me estoy refiriendo acá, a la registración contable, a llevar libros de contabilidad, ¿sí? A eso nos estamos refiriendo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe, sí se entendió. Si no, después van a decir, yo lo grabé al profesor, el profesor me dijo que no tengo que darte factura. No, no estoy diciendo eso. Bueno, ahora vemos otro punto cuando hablamos de sociedades. A ver, cuando tenemos que estudiar sociedades, ¿sí? Una de las leyes que tenemos que ver es la ley 19.550. Ojo, chicos, que nosotros acá le nombramos algunos artículos, pero no es para que lo estudien a todos. A ver, acá nosotros le nombramos los distintos tipos de sociedades, del artículo 125 al 324, se lo estamos nombrando. Acá lo importante es que les decía ahora, no lo tienen que estudiar, ¿sí? Sino que si lo quieren leer por una cuestión de que hay gente que les puede gustar hacer lectura, nosotros que le decimos acá, si quieren ver cada una de las sociedades que existen, pueden leer estos artículos, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa, sobre todo, es este punto, ¿sí? De la documentación de la contabilidad y algunas cuestiones en particulares que vamos a ver ahora de estos puntos. Y después hay otro tipo de sociedades que salió, si no me equivoco, en el año 2018, y la famosa SAS. ¿Qué significa SAS? Sociedad, ¿sí? Por acciones simplificadas. Eso significa SAS. ¿Qué trata de hacer? Justamente tratar de, valga la redundancia, simplificar en su constitución, ¿sí? Cuando uno constituye una sociedad, tratar de simplificar la constitución de la sociedad. ¿Cuándo habrá la sociedad? ¿Qué me dice la ley de sociedades? Cuando esto se modificó esto fue modificado con el nuevo Código Civil Comercial. Antes eran necesarias 2 o más personas. Ahora se puede constituir una sociedad de una persona, ¿sí? Ya sea una SAS, una sociedad anónima unipersonal. ¿Qué otra definición dentro de lo que se entiende de sociedad?
Obviamente cuando se constituye una sociedad, porque es un patrimonio distinto y tiene que tener un patrimonio en esa sociedad, ¿sí? Aquellos que la constituyen, ¿qué tienen que realizar? Aporte. Puede ser aporte de dinero o dar algún bien, ¿sí? Para que la sociedad funcione. Cualquier sociedad que se constituya es necesario comenzar con un capital inicial. Esos aportes, después, ¿a dónde tienen que ser destinados? Y al objetivo principal de la empresa, de la sociedad. La sociedad está siendo constituida para cumplir un objetivo, ¿sí? Entonces, dicho aporte que se aplica a la producción o al intercambio de bienes y servicios. En síntesis, ¿qué me quiere decir este punto 3? Que, como dijimos y venimos diciendo, definición de empresa, de hacienda, de ente contable, que cuando constituimos la sociedad tenemos que establecer el objeto de la sociedad, para cuál fue constituido, cuál es el fin de la sociedad. Ese fin de la sociedad, ¿sí? Ahí donde tenemos que destinar todos estos aportes, el capital inicial. Obviamente, si estamos constituyendo una sociedad, ¿sí? Y la sociedad, ustedes mismos me dijeron cuando pedí ejemplo, es una empresa. Si una empresa, el principal objetivo es obtener beneficio. Pero ojo, que si la empresa no obtiene beneficio, los integrantes de la sociedad, aquellos que fundaron o aquellos que constituyeron la sociedad, van a tener que hacerse cargo de la pérdida, ¿sí? Se van a tener que hacer cargo de las pérdidas. Todo esto me dice la ley de sociedades comerciales. Y un poco acá lo que decía, la sociedad unipersonal únicamente puede ser sociedad anónima o sociedad anónima simplificadas. Y por último, una sociedad unipersonal no puede constituir otra sociedad unipersonal. Esto es algo muy complejo para entender. Estaría dentro de lo que sería la lectura que le dejé recién de los distintos tipos de sociedades. Esto lo dijeron al punto 6, dijeron como algo que le estamos diciendo. No es necesario que profundicen. ¿Alguna duda con los otros 5 puntos, del 1 al 5, chicos? ¿Cómo, profe? ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta, chicos? No, profe. Bueno. No, profe. Vamos al artículo 5, inscripción en el registro público. A ver, cuando uno inscribe una sociedad, y para que esté constituida regularmente, que se dice, hay que inscribir en el registro público. En este caso acá en Salta, sería persona jurídica, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno vaya a constituir? Dar la publicidad. ¿Qué significa? Publicar en el boletín, en este caso en el boletín oficial de Salta, la constitución de la sociedad. ¿Por qué es necesario publicar? Para que se dé a conocer a la sociedad que se está constituyendo una nueva sociedad y que cumplió todos los requisitos que establece la ley y que fue fiscalizado por el Registro Público de Comercio. Cuando uno constituye una sociedad, tiene que hacer un estatuto, un contrato de constitución que se llama, o estatuto de constitución. ¿Qué consideraciones o qué hay que tener en cuenta cuando redactamos ese contrato de constitución? Tenemos que identificar todos los socios. Es decir, ¿quién son los socios que están constituyendo la sociedad? Nombre y apellido, DNI, domicilio, si es soltero, si es casado, qué edad tiene, etc. Todos los datos personales de los socios. No ocultar nada. Menos hoy que imposible, porque hay muchos registros donde tienen esa información, y si llegan a hacer un cruce de información, el contrato puede ser observado si hemos omitido algunos de los datos importantes. Obviamente, ¿cómo se va a llamar la sociedad? Denominación, y dónde va a ejercer, cuál es su domicilio. El objeto, ¿sí? La finalidad, el fin de la sociedad. Cuando hablamos del objeto, el fin, ¿para cuál está constituido? Si es de producción, si es una farmacia, etcétera, ¿sí? Tenemos que definir a qué se va a dedicar esa sociedad. El capital social, ¿sí? ¿Qué están aportando cada uno de los socios? ¿Qué van a aportar cada uno de los socios? Si es dinero, ¿sí? Si es dinero, o pueden ser bienes, ¿sí? Etcétera. El plazo de duración de la sociedad,
que el plazo de duración de la sociedad no hay un límite, ¿sí? Es más, si ustedes ven mucho de los contratos, ¿qué hacen la mayoría? ¿Qué ponen acá? Es muy común poner y ver que dice 99 años, ¿sí? Porque no me dice la ley de sociedades un plazo mínimo ni máximo. ¿Cómo va a estar la sociedad organizada? Cuando hablo de la reunión de los socios, la asamblea, ¿cómo se va a llamar la asamblea ordinaria? ¿Cómo se va a llamar la asamblea extraordinaria? No se olviden, cuando nosotros vimos empresa, dijimos que uno de los órganos principales es el volitivo. Ese órgano principal, ¿sí?, tiene que ser llamado de acuerdo a un procedimiento determinado. Entonces, en ese estatuto tenemos que establecer cuál va a ser el procedimiento para llamar a reuniones de los socios. La regla, un poco lo que vimos recién, cómo se van a distribuir las utilidades y cómo nos vamos a hacer cargo también de las pérdidas. Los derechos y obligaciones de los socios, la cláusula vinculada con el funcionamiento, con su disolución y liquidación. ¿Qué significa esto, disolución y liquidación? Que en algún momento, o a veces no pasa nunca, la sociedad puede dejar de existir. Si la sociedad deja de existir, tenemos que redactar una cláusula estableciendo qué va a pasar con los bienes en su etapa final. ¿Cuál es su etapa final? La disolución y liquidación de la sociedad. Entonces eso tiene que estar también redactado en el estatuto. Y bueno, y por último, más adelante vamos a ver, de la documentación y contabilidad, ¿sí? Bueno, hoy por hoy llegamos hasta acá, hasta esta filmina, ¿sí? No sé si tiene alguna pregunta, chicos. No, profe. No, profe. ¿Alguna No, pregunta que profe. quieran hacer? No, profe. Bueno, ¿Podría volver a la última filmina, por favor? volvemos a la última filmina. Ahí está. La próxima clase es el viernes. Durante la semana vamos a tratar de terminar con la plataforma para que se puedan matricular, ¿sí? Por eso no queremos todavía que se matriculen, porque estamos haciendo modificaciones en la plataforma. ¿Preguntas, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, por lo pronto nos estaríamos viendo, ¿sí?, el viernes a las 6 de la tarde. No se olviden, si no pusieron presente, no se olviden de mandar un mensaje con el presente. ¿Sí? Sí. Bueno, nos vemos, chicos. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, profe. Profe, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. Chao, hasta luego. Profe, cuando esté habilitada la plataforma, ¿va a subir las filminas? ¿Cómo, Mariana? Cuando esté habilitada la plataforma, ¿va a subir las filminas? Tiene otro precio ese, ya vamos a ver. Bueno, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Chao, hasta profe. luego. Hasta luego.